¿Qué tal? Mi nombre es Wendy Dalí Becerra Barraza y hoy les voy a dar una introducción primero de lo que es postestructuralismo para posteriormente abarcar algunos autores de esta corriente y después adentrarnos en conceptos de los cuales alguno de los autores menciona y de ahí sacar y hablar algunos de los fenómenos sociales que se presentan hoy en día. El estructuralista surgió a finales del año 1960, se caracterizó por fuertes críticas del estructuralismo. Durante este periodo la sociedad francesa tuvo un estado delicado, ya que estuvo a punto de ser derrocado en 1968 por un movimiento combinado por parte de estudiantes y de trabajadores. Que fue uno de los principales autores del postestructuralismo, nos encontramos con Derrida. En 1966 dio una conferencia en la cual mencionaba que el Estado sufría una ruptura intelectual. Las ideas del cambio intelectual de Derrida son consideradas como uno de los primeros indicios del postestructuralismo en el mundo. Derrida menciona el concepto de deconstrucción. Voy a explicar un poquito de cómo se deriva. Ok, la teoría de deconstrucción es una de las principales teorías que gira en torno al postestructuralismo. Es la construcción de textos mediante el uso de conceptos binarios. Un concepto binario hace referencia a dos conceptos opuestos. Según la teoría estructuralista, que es la anterior al postestructuralismo, este texto está construido por conceptos, los cuales se ubican de manera jerárquica dentro de una estructura. Este tipo de sistemas binarios pues, pueden referirse a conceptos tales como hombre y mujer o simplemente ideas como lo racional o emocional. Para el postestructuralismo no hay una jerarquía, no existe una igualdad entre estos conceptos basada en las cualidades de cada uno. Para lograr esto hay que tener una desconstrucción del significado de cada concepto, es analizarlos con profundidad. Es posible entender cuáles son las características que dan alusión el significado de cada concepto. Este concepto se ha ido utilizando en temas como de género, en el feminismo. Bueno, por otro lado, el alejarse de los términos binarios, ya sea hombre y mujer, que es abrirse a la gran diversidad de sexualidades y géneros que existen, ¿no? Como las personas trans, el género fluido, no binario o del tercer género. Aquí introducimos a una autora que es Judith Butler, que ya representa al postestructuralismo, es una de las mayores referentes de la teoría queer. Explica que nuestra sociedad está regida por la heteronormatividad. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es y cómo afecta en la sociedad. Bueno, esto significa que en materia de la sexualidad de género, pues que nos encontramos dentro de los parámetros normales, ¿no? Lo que la sociedad nos ha indicado que es normal y que es eh, pues sí, lo correcto. Y bueno, el no encarnar el género de forma normativa o ideal puede arriesgar nuestra propia posibilidad de ser aceptado por otros y ser considerado como género pleno o real para los demás. Para este punto debemos de tener en cuenta la diferencia entre el sexo y el género, ¿no? Que en la sociedad se ha ido normalizando que este debe de ir en complemento, ¿no? Que debe de ir del uno del otro, cuando no es así. El sexo pues está determinado por la naturaleza, ya sea femenino y masculino, y el género es con lo que nosotros nos sentimos identificados. Por ejemplo, voy a mencionar una autora, Simone de Beauvoir, que ella critica que al momento de nacer ya se nos están dando unos roles. Por ejemplo, la mujer ya se le asigna que cómo debe de vestir, qué debe de estudiar, cómo debe de comportarse. En cuestión del hombre, cómo debe, igual, ¿no? Reprimir sus sentimientos. La mujer es más delicada y cuestiones así. Y pues ahí su frase icónica de no se nace mujer, se hace. Da paso a la heteronormatividad, ¿no? Al binario de hombre y mujer. Pero ¿qué ocasiona esto? ¿Qué es la heteronormatividad y pues cómo nos afecta? La heteronormatividad se refiere al régimen ya sea social, político y económico impuesto por el patriarcado, extendiéndose tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, según este régimen, dice que la forma aceptable y normal de expresión de los deseos sexuales como también afectivos hacia otra identidad es la heterosexualidad, en el cual pues presupone lo que es lo masculino y lo femenino que se tienen que complementar. La comunidad LGBT ha sido la mayor afectada por la heteronormatividad. Con el paso de los años han adquirido libertades, derechos y beneficios legales, pero aún en día pues hay un riesgo tanto físico
y psicológico, ¿no? que pueden enfrentar por pertenecer a esta comunidad. En algunos países tienen leyes de protección en contra de la discriminación y el acoso, pero pues aún hay una falta de aceptación. En cambio, en otros países se castiga incluso con pena de muerte por pertenecer a esta comunidad. Aparte, también sufren riesgos físicos. Bueno, los riesgos físicos son ya sean asaltos o violencia física directamente, ¿no? Las personas de la comunidad LGBT pues pueden sufrir crímenes de odio. Es más probable que una persona de esta comunidad sea víctima de abuso sexual que una persona heterosexual. Y bueno, el 47% de la población transgénero estadounidense pues son víctimas de abuso sexual en algún punto de su vida. Y de los riesgos físicos, pues es el encarcelamiento. Y bueno, existe el riesgo de ser castigado ya sea por meses o por años por pertenecer a la comunidad LGBT o por practicar relaciones sexuales. Hay 59 países que pueden castigar con un tiempo en la cárcel por realizar prácticas homosexuales. Dos de estos países es Irak e Egipto. Y bueno, aunque no es reconocido todavía por la ley, y bueno, en 31 países pues se castiga con hasta 8 años de cárcel y en 26 países con un riesgo de ser castigado con 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. Riesgos psicológicos, pues principalmente está la discriminación, donde hay solamente 10 países donde las personas de orientación no heterosexual tienen una protección constitucional y bueno, 10 de estos países entra México, Ecuador, Bolivia, Malta, Portugal, Suecia, Sudáfrica, Nepal, Fiji y Argentina. Y bueno, otro de los riesgos pues es el suicidio. Las personas de la comunidad LGBT pues tienen mayor riesgos de cometer o intentar suicidarse debido al estigma de la discriminación, acoso o rechazo, ¿no? Que siempre lo vemos mucho esta parte del rechazo de la segregación y pues que experimentan a través de su vida. La inclusión de la heteronormatividad y todo esto que hemos visto de la desconstrucción, bueno, la heteronormatividad no solo afecta a la comunidad LGBT, sino indirectamente a esta parte de la sociedad heterosexual. Siguen presentando casos de homofobia, de odio a estas comunidades. Hay una desintegración de la sociedad, una falta de aceptación, causando desigualdades, crímenes incluso. Este, ¿Y por qué no? Porque se ha ido normalizando a través de los años, bajo el patriarcado, que siempre debe de ser así, mujer y hombre en complemento, cuando no debe de ser así, ¿no? Por eso es importante desde construirnos dentro de estos dos binarios, ¿no? Que no es así, incluso en los roles que se nos asigna, solo por el hecho de ser mujer, solo por el hecho de ser hombre, ¿no? De mi parte, espero haberme entendido, poder exteriorizado algunas ideas que considero muy importantes y relevantes en nuestra vida actual y pues sí, espero que tengan un bonito día. Eso es todo de mi parte